Concilio de Éfeso. San Celestino I contra el nestorianismo. En el reinado de Teodosio el Joven, definió la unidad de persona en Cristo y la maternidad divina de María. Cristo, Dios hombre, es un solo sujeto, igual persona. La unión hipostática es substancial, no accidental, física, no moral. Condenación de los errores pelagianos. Magisterio del CDFSO III Ecuménico, contra los nestorianos. De la Encarnación L. De la Carta II de San Cirilo Alejandrino Nestorio, leída y aprobada en la sesión y, pues, no decimos que la naturaleza del Verbo, transformada, se hizo carne, pero tampoco que se transmutó en el hombre entero, compuesto de alma y cuerpo, sino, más bien, que habiendo unido consigo el Verbo, según hipóstasis o persona, la carne animada de alma racional, se hizo hombre de modo inefable e incomprensible y fue llamado Hijo del Hombre, no por sola voluntad o complacencia, pero tampoco por la asunción de la persona sola, y que las naturalezas que se juntan en verdadera unidad son distintas, pero que de ambas resulta un solo Cristo e Hijo. No como si la diferencia de las naturalezas se destruyera por la unión, sino porque la divinidad y la humanidad constituyen más bien para nosotros un solo Señor y Cristo e Hijo por la concurrencia inefable y misteriosa en la unidad, porque no nació primeramente un hombre vulgar, de la Santa Virgen, y luego descendió sobre él el Verbo, sino que, unido desde el seno materno, se dice que se sometió a nacimiento carnal, como quien hace suyo el nacimiento de la propia carne. De esta manera los santos padres no tuvieron inconveniente en llamar Madre de Dios a la Santa Virgen. Sobre la primacía del Romano Pontífice. Del discurso de Felipe, legado del Romano Pontífice, en la sesión tercero. A nadie es dudoso, antes bien, por todos los siglos fue conocido que el santo y muy bienaventurado Pedro, príncipe y cabeza de los apóstoles, columna de la fe y fundamento de la Iglesia Católica, recibió las llaves del reino de manos de nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Redentor del género humano, y a él le ha sido dada potestad de atar y desatar los pecados. Y él, en sus sucesores, vive y juzga hasta el presente y siempre en anatematismos o capítulos de Cirilo. Contra Nestorio. Can. 1. Si alguno no confiesa que Dios es según verdad el Emmanuel, y que por eso la Santa Virgen es Madre de Dios, pues dio a luz carnalmente al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Can 2. Si alguno no confiesa que el Verbo de Dios Padre se unió a la carne según hipóstasis y que Cristo es uno con su propia carne, a saber, que él mismo es Dios al mismo tiempo que hombre, sea anatema. Can. 3. Si alguno divide en el solo Cristo las hipóstasis después de la unión, uniéndolas solo por la conexión de la dignidad o de la autoridad y potestad, y no más bien por la conjunción que resulta de la unión natural, sea anatema. Can. 4. Si alguno distribuye entre dos personas o hipóstasis las voces contenidas en los escritos apostólicos o evangélicos o dichas sobre Cristo por los santos o por él mismo sobre sí mismo, y unas las acomoda al hombre propiamente entendido aparte del Verbo de Dios, y otras, como dignas de Dios, al solo Verbo de Dios Padre, sea anatema. Can. 5. Si alguno se atreve a decir que Cristo es hombre teóforo o portador de Dios y no, más bien, Dios verdadero, como Hijo único y natural, según el Verbo se hizo carne y tuvo parte de modo semejante a nosotros en la carne y en la sangre. Heb. 2:14, sea anatema. Can 6. Si alguno se atreve a decir que el Verbo del Padre es Dios o Señor de Cristo y no confiesa más bien, que él mismo es juntamente Dios y hombre, puesto que el Verbo se hizo carne, según las Escrituras yo. 1:14, sea anatema. Can. 7. Si alguno dice que Jesús fue ayudado como hombre por el Verbo de Dios, y le fue atribuida la gloria del unigénito, como si fuera otro distinto de él, sea anatema. Can. 8.
Si alguno se atreve a decir que el hombre asumido ha de ser coadorado con Dios Verbo y con glorificado y, juntamente con él, llamado Dios, como uno en el otro, pues la partícula con esto nos fuerza a entender siempre que se añade, y no, más bien, con una sola adoración honra al Emmanuel y una sola gloria le tributa según que el Verbo se hizo carne y yo. 1:14, sea anatema. Cam. 9. Si alguno dice que el solo Señor Jesucristo fue glorificado por el Espíritu, como si hubiera usado de la virtud de éste como ajena y de él hubiera recibido poder obrar contra los espíritus inmundos y hacer milagros en medio de los hombres, y no dice, más bien, que es su propio espíritu aquel por quien obró los milagros, sea anatema. Cam. 10. La Divina Escritura dice que Cristo se hizo nuestro sumo sacerdote y apóstol de nuestra confesión Heb. 3:1 y que por nosotros se ofreció a sí mismo en olor de suavidad a Dios Padre Heb. 5:2. Si alguno, pues, dice que no fue el mismo Verbo de Dios quien se hizo nuestro sumo sacerdote y apóstol, cuando se hizo carne y hombre entre nosotros, sino otro fuera de él, hombre propiamente nacido de mujer. O si alguno dice que también por sí mismo se ofreció como ofrenda y no, más bien, por nosotros solos, pues no tenía necesidad alguna de ofrenda el que no conoció el pecado, sea anatema. Cam. 11. Si alguno no confiesa que la carne del Señor es vivificante y propia del mismo Verbo de Dios Padre, sino de otro fuera de él, aunque unido a él por dignidad, o que solo tiene la inhabitación divina, y no, más bien, vivificante, como hemos dicho, porque se hizo propia del Verbo, que tiene poder de vivificarlo todo, sea anatema. Cam. 12. Si alguno no confiesa que el Verbo de Dios padeció en la carne y fue crucificado en la carne, y gustó de la muerte en la carne, y que fue hecho primogénito de entre los muertos col. 1:18 según es vida y vivificador como Dios, sea anatema. De la guarda de la fe y la tradición, determinó el Santo Concilio que a nadie sea lícito presentar otra fórmula de fe o escribirla o componerla, fuera de la definida por los Santos Padres reunidos con el Espíritu Santo en Nicea. Si fueren sorprendidos algunos obispos, clérigos o laicos profesando o enseñando lo que se contiene en la exposición presentada por el presbítero Carisio acerca de la encarnación del unigénito Hijo de Dios, o los dogmas abominables y perversos de Nestorio, queden sometidos a la sentencia de este santo y ecuménico concilio. Condenación de los pelagianos. Cam. 1. Si algún metropolitano de provincia, apartándose del santo y ecuménico concilio, ha profesado o profesaré en adelante las doctrinas de Celestio, éste no podrá en modo alguno obrar nada contra los obispos de las provincias, pues desde este momento queda expulsado, por el concilio, de la comunión eclesiástica e incapacitado. Cam. 4. Si algunos clérigos se apartaren también y se atrevieren a profesar en privado o en público las doctrinas de Nestorio o las de Celestio, también estos, ha decretado el Santo Concilio, sean depuestos. De la autoridad de San Agustín, de la Carta 21 Apostolici Verba Praecepti, a los obispos de las Galías, de 15 de mayo de 431. Capitán 2. A Agustín, varón de santa memoria, por su vida y sus merecimientos, le tuvimos siempre en nuestra comunión y jamás le salpicó ni el rumor de sospecha siniestra. Y recordamos que fue hombre de tan grande ciencia, que ya antes fue siempre contado por mis mismos predecesores entre los mejores maestros. Indículo sobre la gracia de Dios, o autoridades de los obispos anteriores de la sede apostólica, añadidas a la misma carta por los colectores de cánones. Dado el caso que algunos que se glorían del nombre católico, permaneciendo por perversidad o por ignorancia en las ideas condenadas de los herejes, se atreven a oponerse a quienes con más piedad disputan, y mientras no dudan en anatematizar a Pelagio y Celestio, hablan,
sin embargo, contra nuestros maestros como si hubieran pasado la necesaria medida, y proclaman que solo siguen y aprueban lo que sancionó y enseñó la sacratísima sede del bienaventurado Pedro Apóstol por ministerio de sus obispos, contra los enemigos de la gracia de Dios. Fue necesario averiguar diligentemente qué juzgaron los rectores de la Iglesia romana sobre la herejía que había surgido en su tiempo y qué decretaron había de sentirse sobre la gracia de Dios contra los funestísimos defensores del libre albedrío. Añadiremos también algunas sentencias de los concilios de África, que indudablemente hicieron suyas los obispos apostólicos, cuando las aprobaron. Así, con el fin de que quienes dudan, se puedan instruir más plenamente, pondremos de manifiesto las constituciones de los santos padres en un breve índice a modo de compendio, por el que todo el que no sea excesivamente pendenciero, reconozca que la conexión de todas las disputas pende de la brevedad de las aquí puestas autoridades y que no le queda ya razón alguna de discusión, si con los católicos cree y dice. Capitán 1. En la prevaricación de Adán, todos los hombres perdieron la natural posibilidad de inocencia, y nadie hubiera podido levantarse, por medio del libre albedrío, del abismo de aquella ruina, si no le hubiera levantado la gracia de Dios misericordioso, como lo proclama y dice el Papa Inocencio, de feliz memoria, en la carta al Concilio de Cartago de 416. Después de sufrir antaño su libre albedrío, al usar con demasiada imprudencia de sus propios bienes, quedó sumergido, al caer, en lo profundo de su prevariación y nada halló por donde pudiera levantarse de allí. Y, engañado para siempre por su libertad, hubiera quedado postrado por la opresión de esta ruina, si más tarde no le hubiera levantado, por su gracia, la venida de Cristo, quien por medio de la purificación de la nueva regeneración, limpió, por el lavatorio de su bautismo, todo vicio pretérito. Capitán 2. Nadie es bueno por sí mismo, si por participación de sí, no se lo concede aquel que es el solo bueno. Lo que en los mismos escritos proclama la sentencia del mismo pontífice cuando dice, ¿acaso sentiremos bien en adelante de las mentes de aquellos que piensan que a sí mismos se deben el ser buenos y no tienen en cuenta aquel cuya gracia consiguen todos los días y confían que sin él pueden conseguir tan grande bien? Capitán 3. Nadie, ni aun después de haber sido renovado por la gracia del bautismo, es capaz de superar las asechanzas del diablo y vencer las concupiscencias de la carne, si no recibiere la perseverancia en la buena conducta por la diaria ayuda de Dios. Lo cual está confirmado por la doctrina del mismo obispo en las mismas páginas, cuando dice, porque si bien él redimió al hombre de los pecados pasados, sabiendo, sin embargo, que podía nuevamente pecar, muchas cosas se reservó para repararle, de modo que aun después de estos pecados pudiera corregirle, dándole diariamente remedios, sin cuya ayuda y apoyo, no podremos en modo alguno vencer los humanos errores. Forzoso es, en efecto, que, si con su auxilio vencemos, si él no nos ayuda, seamos derrotados. Capitán 4. Que nadie, si no es por Cristo, usa bien de su libre albedrío, el mismo maestro lo pregona en la carta dada al concilio de Milevi del año 416, cuando dice, advierte, por fin, la extraviada doctrina de mentes perversísimas, que de tal modo engañó al primer hombre su misma libertad, que al usar con demasiada flojedad de sus frenos, por presuntuoso cayó en la prevaricación. Y no hubiera podido arrancarse de ella, si por la providencia de la regeneración el advenimiento de Cristo Señor no le hubiera devuelto el estado de la prístina libertad. Capitán 5. Todas las intenciones y todas las obras y merecimientos de los santos han de ser referidos a la gloria y alabanza de Dios, porque nadie le agrada, sino por lo mismo que Él le da. Y a esta sentencia nos endereza la autoridad canónica del Papa Zósimo, de feliz memoria, cuando dice escribiendo a los obispos de todo el orbe. Nosotros, empero, por moción de Dios, puesto que todos los bienes han de ser referidos a su autor, de donde nacen, todo los referimos a la conciencia de nuestros hermanos y compañeros en el episcopado.
Y esta palabra, que irradia luz de sincerísima verdad, con tal honor la veneraron los obispos de África, que le escribieron al mismo Zósimo. Y aquello que pusiste en las letras que cuidaste de enviar a todas las provincias, diciendo: nosotros, empero, por moción de Dios, etc. De tal modo entendimos fue dicho que, como de pasada, cortaste con la espada desenvainada de la verdad a quienes contra la ayuda de Dios exaltan la libertad del humano albedrío. Porque qué cosa hiciste jamás con albedrío tan libre como el referirlo todo a nuestra humilde conciencia. Y, sin embargo, fiel y sabiamente viste que fue hecho por moción de Dios, y veraz y confiadamente lo dijiste. Por razón, sin duda, de que la voluntad es preparada por el Señor Prof. 8:35. Y, XX. Y para que hagan algún bien, él mismo con paternas inspiraciones toca el corazón de sus hijos. Porque quienes son conducidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Rom. 8:14. A fin de que ni sintamos que falta nuestro albedrío ni dudemos que en cada uno de los buenos movimientos de la voluntad humana tiene más fuerza el auxilio de él. Capitán 6. Dios obra de tal modo sobre el libre albedrío en los corazones de los hombres que, el santo pensamiento, el buen consejo todo movimiento de buena voluntad procede de Dios, pues por él podemos algún bien, sin el cual no podemos nada. Compárese yo. 15:5. Para esta profesión nos instruye, en efecto, el mismo doctor Zósimo quien, escribiendo a los obispos de todo el orbe acerca de la ayuda de la divina gracia, ¿qué tiempo, pues, dice, interviene en que no necesitemos de su auxilio? Consiguientemente, en todos nuestros actos, causas, pensamientos y movimientos, hay que orar a nuestro ayudador y protector. Soberbia es, en efecto, que presuma algo de sí la humana naturaleza, cuando clama el apóstol: no es nuestra lucha contra la carne y la sangre, sino contra los príncipes y potestades de este aire, contra los espíritus de la maldad en los cielos. 6:12. Y como dice él mismo otra vez: hombre infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La gracia de Dios por Jesucristo nuestro Señor. Rom. 7:24. Y otra vez: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no fue vacía en mí, sino que trabajé más que todos ellos. No yo, sino la gracia de Dios conmigo. 1 Cor. 15:10. Capitán 7. También abrazamos como propio de la sede apostólica lo que fue constituido entre los decretos del Concilio de Cartago del año 418. V. 101 SS, es decir, lo que fue definido en el capítulo 3. Quien quiera dijere que la gracia de Dios, por la que nos justificamos por medio de nuestro Señor Jesucristo, solo vale para la remisión de los pecados que ya se han cometido, y no también de ayuda para que no se cometan, sea anatema. V. 103. Igualmente en el capítulo 4. Si alguno dijere que la gracia de Dios por Jesucristo solamente en tanto nos ayuda para no pecar, en cuanto por ella se nos revela y abre la inteligencia de los mandamientos, para saber qué debemos desear y qué evitar, pero que por ella no se nos concede que también queramos y podamos hacer lo que hemos conocido que debe hacerse, sea anatema. Porque, como quiera que dice el apóstol, la ciencia hincha y la caridad edifica. 1 Cor. 8:1. Muy impío es creer que tenemos la gracia de Cristo para la ciencia que hincha y no la tenemos para la caridad que edifica, como quiera que ambas cosas son don de Dios, lo mismo el saber que hemos de hacer que el amor para hacerlo, a fin de que, edificando la caridad, la ciencia no pueda hincharnos. Y como de Dios está escrito: el que enseña al hombre la ciencia. PS 93:10, así está escrito también: la caridad viene de Dios. Sirio 4:7. V. 104. Igualmente en el 5 capítulo,
Si alguno dijere que la gracia de la justificación se nos da para que podamos cumplir con mayor facilidad por la gracia lo que se nos manda hacer por el libre albedrío, como si aun sin dársenos la gracia, pudiéramos no ciertamente con facilidad, pero al cabo pudiéramos sin ella cumplir los divinos mandamientos, sea anatema. De los frutos de los mandamientos hablaba, en efecto, el Señor cuando no dijo: sin mí con más dificultad podéis hacer, sino: sin mí nada podéis hacer yo. 15:5. V. 105. Capitán 8. Más aparte de estas inviolables definiciones de la beatísima sede apostólica por las que los padres piadosísimos, rechazada la soberbia de la pestífera novedad, nos enseñaron a referir a la gracia de Cristo tanto los principios de la buena voluntad como los incrementos de los laudables esfuerzos, y la perseverancia hasta el fin en ellos, consideremos también los misterios de las oraciones sacerdotales que, enseñados por los apóstoles, uniformemente se celebran en todo el mundo y en toda Iglesia católica, de suerte que la ley de la oración establezca la ley de la fe. Porque cuando los que presiden a los santos pueblos, desempeñan la legación que les ha sido encomendada, representan ante la divina clemencia la causa del género humano y gimiendo a par con ellos toda la Iglesia, piden y suplican que se conceda la fe a los infieles, que los idólatras se vean libres de los errores de su impiedad, que a los judíos, quitado el velo de su corazón, les aparezca la luz de la verdad, que los herejes, por la comprensión de la fe católica, vuelvan en sí, que los cismáticos reciban el espíritu de la caridad rediviva, que a los caídos se les confieran los remedios de la penitencia y que, finalmente, a los catecúmenos, después de llevados al sacramento de la regeneración, se les abra el palacio de la celeste misericordia. Y que todo esto no se pida al Señor formularia o vanamente, lo muestra la experiencia misma, pues efectivamente Dios se digna atraer a muchísimos de todo género de errores y, sacándolos del poder de las tinieblas, los traslada al reino del Hijo de su amor con 1:13 y de vasos de ira los hace vasos de misericordia. Rom. 9:22 s. Todo lo cual hasta punto tal se siente ser obra divina que siempre se tributa a Dios, que lo hace esta acción de gracias y esta confesión de alabanza por la iluminación o por la corrección de los tales. Capitán 9. Tampoco contemplamos con ociosa mirada lo que en todo el mundo practica la Santa Iglesia con los que han de ser bautizados. Cuando lo mismo párvulos que jóvenes se acercan al sacramento de la regeneración, no llegan a la fuente de la vida sin que antes por los exorcismos e insuflaciones de los clérigos sea expulsado de ellos el espíritu inmundo, a fin de que entonces aparezca verdaderamente como es echado fuera el príncipe de este mundo. Yo. 12:31 y como primero es atado el fuerte Mt. 12:29 y luego son arrebatados sus instrumentos. Mc. 3:27 que pasa la posesión del vencedor, de aquel que lleva cautiva la cautividad. 4:8 y da dones a los hombres. PS. 67:19. En conclusión, por estas reglas de la Iglesia, y por los documentos tomados de la divina autoridad, de tal modo con ayuda del Señor hemos sido confirmados, que confesamos a Dios por autor de todos los buenos efectos y obras y de todos los esfuerzos y virtudes por los que desde el inicio de la fe se tiende a Dios, y no dudamos que todos los merecimientos del hombre son prevenidos por la gracia de aquel, por quien sucede que empecemos tanto a querer como a hacer algún bien. Compárese. Fil 2:13. Ahora bien, por este auxilio y don de Dios, no se quita el libre albedrío, sino que se libera, a fin de que de tenebroso se convierta en lúcido, de torcido en recto, de enfermo en sano, de imprudente en próvido. Porque es tanta la bondad de Dios para con todos los hombres, que quiere que sean méritos nuestros lo que son dones suyos, y por lo mismo que Él nos ha dado, nos añadirá recompensas eternas. Obra, efectivamente, en nosotros que lo que Él quiere, nosotros lo que damos y hagamos, y no consiente que esté ocioso en nosotros lo que nos dio para ser ejercitado, no para ser descuidado, de suerte que seamos también nosotros cooperadores de la gracia de Dios.
Y si viéremos que por nuestra flojedad algo languidece en nosotros, acudamos solícitamente al que sana todas nuestras languideces y redime de la ruina nuestra vida. PS 102, 3 y a quien diariamente decimos: no nos lleves a la tentación, mas líbranos del mal. Mt. 6, 13. Capitán 10. En cuanto a las partes más profundas y difíciles de las cuestiones que ocurren y que más largamente trataron quienes resistieron a los herejes, así como no nos atrevemos a despreciarlas, tampoco nos parece necesario alegarlas, pues para confesar la gracia de Dios, a cuya obra y dignación nada absolutamente ha de quitarse, creemos ser suficiente lo que nos han enseñado los escritos, de acuerdo con las predichas reglas de la sede apostólica. De suerte que no tenemos absolutamente por católico lo que apareciere como contrario a las sentencias anteriormente fijadas.